¿Qué tienen en común Superman, Batman, Popeye, los Minions, Fido Dido, Gasparín, Godzilla? Si su respuesta es que se trata de personajes de cómics o dibujos animados, está bien, está en lo correcto. Pero también podría haber contestado tipos de drogas sintéticas. Y aún en ese caso habría usted acertado. Las drogas sintéticas, que habitualmente se comercializan en forma de pastillas con distintos logos o dibujos impresos en ellas, se han ido haciendo cada vez más habituales en el mundo y también acá, en Uruguay. Según un estudio presentado la semana pasada por la Junta Nacional de Drogas y otras instituciones, la cantidad de personas que consumen este tipo de alucinógenos ha crecido exponencialmente en los últimos años, aumentando los riesgos de intoxicación o incluso de sufrir una crisis grave de salud. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno al respecto? Este es el tema que vamos a conversar en los próximos minutos con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, que asumió ese cargo en julio pasado. Olivera, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un placer estar por acá. Usted tiene 37 años, es licenciado en Trabajo Social por la Universidad de la República y está culminando una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Católica. Asumió como director de la Junta Nacional de Drogas, yo decía, en julio. ¿Cómo llegó a este cargo? Bueno, fui convocado por el gobierno, por la Presidencia de la República, para llevar adelante. Yo venía trabajando en el ámbito de las políticas sociales, concretamente de las políticas de juventud, y bueno, evidentemente se entendió que podía realizar un aporte allí, y bueno, y aquí estamos con mucho trabajo y mucho compromiso. Usted hablaba de sus antecedentes. Durante 4 años, 2012-2016, coordinó el programa Jóvenes en Red del MIDES. Exactamente. ¿Ese contacto con jóvenes que tuvo allí ayuda para el desempeño de este otro cargo? En algunos aspectos sí. No quiero caer en el facilismo que a veces la interpretación sobre el fenómeno de las drogas se asocia demasiado a los jóvenes, y esto no es efectivamente así. Sí hay algunas sustancias que tienen una prevalencia mayor en jóvenes, pero no todas. Sí me sirvió mucho para entender los fenómenos que hacen a la exclusión social, porque en Jóvenes en Red trabajamos particularmente con las situaciones de vulneración social, y allí a veces en el marco de la segregación residencial y de fenómenos de violencia, de conflictividad en algunos de los barrios donde trabajábamos, aparecía el fenómeno de las drogas como un fenómeno que había que atender. ¿Y su relación con el área de las drogas, cómo venía? ¿De dónde venía? Bueno, viene como parte de un interés general por la política pública y en esto que te decía del trabajo desde las políticas sociales en el área de inclusión social. Con su nombramiento hay un cambio importante en materia de edades. Sus dos antecesores inmediatos, Milton Román y Julio Calzada, superan los 60 años. Sí. Esta característica, este factor, ¿esto de que usted tenga 37 años puede marcar una diferencia con respecto a las gestiones anteriores? Es probable. Yo creo que esto no hace a lo específico del tema de drogas, sino que hace a la presencia de personas relativamente jóvenes, porque no me considero estrictamente joven, al menos no para la definición formal burocrática de jóvenes que va hasta los 29 años aquí en Uruguay, pero sí para lo que es el promedio de los funcionarios en cargos de gobierno, y en ese sentido me siento muy honrado y además responsable de que una buena gestión también dé cuenta de que es posible que haya un recambio generacional en los cargos de decisión, que también es algo que para la cultura uruguaya y para la política uruguaya no siempre hemos tenido el mejor desempeño en ese sentido, ¿no? Vamos así ahora al tema de hoy. Vamos a detenernos en el problema de las drogas sintéticas. Y quizás para empezar lo mejor sea definir de qué estamos hablando. Cuando entrevistamos en abril al doctor Antonio Pascale, profesor adjunto de toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, él decía, las drogas de síntesis son sustancias químicas. Esa es la primera afirmación que realizaba. Son un conjunto enorme
de variedades de sustancias químicas que se elaboran en laboratorios clandestinos. No tienen un origen natural de ninguna forma. ¿Usted quiere agregar algo a esta definición bien técnica? No, la definición de Antonio es muy correcta, es un especialista muy reconocido en la temática. Creo que toca un factor clave que después explica muchas particularidades del dinamismo de las drogas sintéticas, es que no están asociadas a cultivos. Todo el fenómeno de las drogas psicoactivas y particularmente de los sistemas de contralor en las drogas psicoactivas ha estado asociado a rutas de producción y distribución que tienen un origen en cultivos de... Por ejemplo. Bueno, la marihuana, la cocaína, los opiáceos. Y eso también en la geopolítica de las drogas organiza a los países a veces en países donde predominantemente se produce y países donde predominantemente se distribuye y se consume. En este caso, ese esquema más tradicional, interpretativo de la geopolítica de las drogas cambia, porque estas drogas pueden ser producidas en cualquier lugar, y particularmente en aquellos países centrales en donde había una preeminencia del consumo y la distribución, también se pueden convertir, y de hecho se están convirtiendo en países donde se produce la droga. Sí, el doctor Pascal le agregaba que había dos objetivos en esta elaboración de este tipo de drogas. Por un lado, imitar y potenciar efectos de drogas clásicas, ¿no? Por ejemplo, las anfetaminas de síntesis con respecto a las clásicas. Ampliar el espectro de efectos buscados. Pero por otro lado, hay un interés por el lado de la legalidad. Termina habiendo tantas sustancias, porque con pequeñas variaciones en la molécula se van generando otras, que se complica el control de los organismos o de los convenios internacionales. Exacto, porque todo el sistema de contralor en drogas está basado en clasificaciones, en listas que otorgan distintas clasificaciones, aquellas que tienen algún uso médico reconocido, las que no. Y esas listas tienen que ser permanentemente actualizadas. Y en este caso la realidad termina yendo más rápido que las políticas de contralor. Porque justamente, como decía el toxicólogo Pascale, mediante pequeñas alteraciones en la molécula se obtienen sustancias que son nuevas y que en ese sentido desafían los mecanismos de control tal cual los conocemos tradicionalmente en la política de drogas. ¿Alguna aclaración más? El éxtasis o el LSD son drogas que se conocen hace décadas. ¿También se las puede llamar sintéticas? ¿Entran en esta categoría? Particularmente el éxtasis entra en esta categoría. El LSD está clasificado dentro del grupo de las drogas alucinógenas, ¿no? Y para redondear esta parte, ¿cuáles son los riesgos de este tipo de drogas? Bueno, varios. Uno de los principales es las constantes adulteraciones a las cuales puede estar sometida una sustancia de este tipo y lo difícil que es para el usuario saber exactamente qué está consumiendo, qué efectos le puede provocar. Otro fenómeno muy asociado a esto tiene que ver con la experimentación que se realiza de este tipo de sustancias y la incorporación de nuevos usuarios que no necesariamente conocen o en general no conocen los efectos y riesgos asociados al consumo de esta droga y que, por ejemplo, como ha sucedido, pueden repetir dosis esperando un efecto que no llega y terminar teniendo un episodio de intoxicación aguda. Muchas veces pasa que efectivamente los consumidores son conejillos de indias. El que armó esa síntesis en el laboratorio, a veces es un laboratorio totalmente casero y amateur, comprueba después en la práctica a ver si le salió bien o le salió mal. Exacto, no hay ningún tipo, por supuesto, no hay ningún tipo de control de calidad, el usuario no tiene ninguna certeza sobre cómo se elaboró esa sustancia. Y otro factor de riesgo adicional es el contexto en el que se consumen estas drogas, que en general, como sabemos, creo que esto es bastante conocido, es en el marco de fiestas masivas y eventualmente las condiciones en las que se desarrollan esos eventos pueden potenciar los riesgos si es que no tienen, como pasó en el difundido caso de Buenos Aires, las condiciones de seguridad y de acceso, por ejemplo, al agua potable, que pueden terminar transformando un cuadro de intoxicación en una situación para la salud del usuario muchísimo más grave. El doctor Pascale destacaba que un usuario de estas pastillas puede no tener problemas en lo que tiene que ver con su actividad cotidiana, ¿no? Porque no generan dependencia en principio, ¿no?
Exacto, una de las investigaciones que presentamos es una investigación de corte etnográfico, es decir, se hizo por parte de antropólogos de la Facultad de Humanidades una observación participante en las fiestas como para entender justamente las prácticas asociadas al consumo de esta droga y los sentidos y se hicieron entrevistas en profundidad con los usuarios para conocer qué sentidos le otorgan y se pueden catalogar como drogas de performance, es decir, se consumen para obtener una performance determinada y en una búsqueda hedonista, una búsqueda de determinadas sensaciones placenteras en el marco de una fiesta y esa exploración justamente hay que interpretarla bien desde ese lugar porque se combina con las trayectorias educativas y laborales y de otras actividades cotidianas que los usuarios de estas drogas realizan. No sucede como en el caso de otras drogas donde el consumo problemático muchas veces termina configurando problemas más graves a nivel de las relaciones familiares, del desempeño laboral. Los antropólogos decían algo que me parecía bien interesante. Son utilizadas para construir un personaje que nace y muere esa noche. Sí. En principio no tiene por qué tener esa persona inconvenientes el lunes, el martes, el miércoles en sus actividades de trabajo o de estudio. Los riesgos están en la noche misma o el día mismo del consumo, ¿no? Según cuál sea en definitiva el producto que esté consumiendo, por un lado, y según cómo lo consuma, por otro, ¿no? Sí, exacto, la cantidad, si reitera la dosis. Y otro riesgo asociado a estos consumos tiene que ver con el policonsumo, es decir, con qué otras sustancias, con qué otras drogas se combina. Si se combina con alcohol, con cocaína, con marihuana. Una de las investigaciones que hicimos justamente nos permitió tener el espectro de situaciones y de sustancias que se combinan. Seguimos en diálogo con Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Ahora sí, después de estas definiciones sobre lo que son las drogas de síntesis, ver lo que está pasando en Uruguay en esta materia. La semana pasada se divulgó un informe titulado Screening de nuevas sustancias psicoactivas y cocaína en muestras de orina en fiestas electrónicas en Uruguay. Ya veremos el estudio específico que se hizo en esas fiestas, pero en el mismo documento se consigna que la prevalencia de consumo de este tipo de drogas aún es relativamente baja en nuestro país. Se cita la 6ª Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, que se hizo en 2014, que muestra que quienes dicen haber probado alguna vez una droga sintética son el 2% de la población. O sea, por ahora, prevalencia baja. Sin embargo, preocupa el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Por ejemplo, el consumo de éxtasis aumentó de 0,1% de la población en 2001 a 1,4% en 2014. ¿Cómo analizan ustedes estos números? Bueno, nuestro país no es ajeno a una tendencia global de crecimiento de este consumo. También creo que las redes de comunicación, particularmente Internet, en el marco de esa globalización juega un papel muy importante en donde las culturas juveniles y la instalación de las fiestas electrónicas como eventos cada vez más frecuentes en nuestro país van ayudando a que haya crecido este tipo de consumo. Y por otra parte, es importante destacar que el volumen de las incautaciones de estas drogas se ha multiplicado por 7 en lo que va de este año. Es decir, en un año se multiplicó por 7 la incautación. El volumen en el sentido de la cantidad de pastillas en lo que ya va de este año, es decir que todavía nos quedan algunos meses por recorrer y podría ampliarse alguna vez más. Lo que interpretamos también es que nuestro país en algún caso está siendo puerta de entrada hacia la región de algunas de estas sustancias y evidentemente en ese tránsito quedan para el mercado local una cantidad importante de pastillas en este caso. Varias de las incautaciones tuvieron lugar en el aeropuerto de Carrasco, por ejemplo, o en el puerto de Montevideo, etcétera, ¿no? Recuerdo casos de turistas de origen europeo, belga, que eran atrapados y se verificaba que tenían estas pastillas, cantidad de pastillas consigo. Claro, entonces hay como dos fenómenos que interactúan. Una mayor oferta, pero también una transformación en determinados patrones culturales y generacionales que favorecen una mayor demanda o una mayor apropiación, digamos, por parte de algunos eventos y grupos de la sociedad que demandan crecientemente estas sustancias. Este informe de la semana pasada
presentó los resultados de otro trabajo, una investigación de la prevalencia de las nuevas sustancias psicoactivas en un ambiente de consumo. Concretamente, el trabajo se realizó en una fiesta electrónica y con un método novedoso que convendría explicar, ¿no? ¿Cómo se hizo? Bueno, nosotros en cooperación con la Facultad de Química, especialmente con el equipo del Polo Tecnológico de Pando, instalamos un baño químico, digamos, que es un método de investigación, además de cumplir su función de baño en esa fiesta, y cada 5 personas que utilizaban el baño se hacía una extracción de las aguas cloacales de ese baño químico, de ese dispositivo, que después se llevaron al laboratorio para poder tener, digamos, a partir de la analítica, del trabajo analítico que realizaron los químicos en el laboratorio, un screening de qué es lo que se está consumiendo, porque a veces cuando uno estudia a partir de incautaciones, por ejemplo, como se realiza por parte del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, que nos genera insumos bien importantes para entender el fenómeno de las drogas aquí en Uruguay, no sabe si eso que se incauta es exactamente lo que llega al consumidor final y qué es lo que se consume. Por otra parte, este análisis a partir del baño químico nos permite tener el espectro completo de las sustancias, cómo se están combinando entre sí. Si bien nosotros no podemos asociar prevalencias, no podemos, justamente se retiraban las aguas cada 5 usuarios para blindarlo desde el punto de vista del anonimato, o sea, nadie puede hacer una trazabilidad de quién consumió qué, pero sí tenemos todo el espectro de las cuestiones de las distintas sustancias que se consumieron en una fiesta. Con ese método entonces fue que se hizo, ¿cuántas muestras? 28 muestras. Exacto. 28 muestras correspondientes a 5 personas cada una. Exacto. Bueno, exacto. Durante la conferencia de prensa, Eleuterio Umpierres, que es responsable de drogas y doping en el Instituto Polo Tecnológico de Pando, reconoció que hallaron más drogas de las que esperaban. ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad era justamente una exploración, una investigación que tenía que ver con recoger todo el espectro de consumo. Se encontraron los consumos, digamos, más esperados, digamos, una fuerte presencia de éxtasis en casi todas las muestras, de marihuana, de cocaína, y también aparecieron algunas novedades como los cannabinoides sintéticos, es decir, las moléculas que hacen a los cannabinoides, al efecto psicoactivo del cannabis, pero elaboradas en laboratorio, que era algo que en Uruguay no se sabía a ciencia cierta si estaba presente y se detectó. También se detectaron algunos pocos casos de algunas sustancias que pueden ser o que podrían ser, porque obviamente detectamos presencia, pero no sabemos con qué finalidad se utilizó, algunas presencias de sustancias que están tipificadas como drogas de sumisión. ¿Qué es una droga de sumisión? Es una droga que se utiliza, que el uso conocido que tiene es anular, digamos, la voluntad del individuo, ¿no? Generar una fuerte confusión y una cancelación de los actos volitivos en general para utilizarlo en perjuicio de esas personas y fundamentalmente en casos de robos, de violaciones. No podemos decir que esa detección que realizamos desde el punto de vista químico fuera estrictamente para esos usos en este caso, ¿no? Pero sí es importante, es una alerta, saber que esas drogas o algunas de esas drogas están presentes en nuestro país. ¿Se ha recibido denuncias sobre consumo de esta droga en casos de violaciones o de robos? ¿Qué antecedentes hay? No, nosotros no lo tenemos, digamos, como una tendencia instalada en el país. En principio no deberíamos, creo que no tenemos condiciones para generar una alerta específica en este terreno, sí para estar mucho más atentos porque, bueno, la detectamos y ahora es importante generar una buena práctica de alerta. De hecho, nosotros tenemos instalado un dispositivo para compartir información entre distintos organismos que es el SAT, Sistema de Alerta Temprana, que justamente nos permite desde el Centro de Información Toxicológica,
del Hospital de Clínicas, del Instituto Técnico Forense, de los distintos servicios de atención en drogas que están en distintos lugares del país y del propio Sistema Nacional Integrado de Salud, reportar información hacia un sistema donde todos los usuarios compartimos y eventualmente emitimos alertas. Quizás muchos oyentes recuerden que hace poco nosotros emitimos una alerta vinculada al levamisol, que es un fármaco de uso veterinario que está siendo sistemáticamente utilizado para adulterar la cocaína, produce fuertes efectos nocivos en la salud de los usuarios y bueno, pudimos justamente irlo monitoreando a través del sistema de alerta temprana. Vamos a incorporar una fuerte vigilancia en torno a la presencia de estas drogas de sumisión. Me gustaría que en la segunda parte de esta entrevista justamente fuéramos más a fondo en lo que el gobierno está haciendo para enfrentar esta situación, este panorama con este tipo de drogas acá en Uruguay. En el mes de abril, una noticia que vino de Buenos Aires pegó muy fuerte también acá en Uruguay. Murieron 5 jóvenes que habían ingerido drogas sintéticas en una fiesta de música electrónica. Uno de los fallecidos era un estudiante universitario uruguayo de 22 años que había viajado a la capital argentina con un grupo de amigos a festejar un cumpleaños. Repentinamente se puso el foco en la sociedad uruguaya en este tipo de alucinógenos, las drogas sintéticas, cuyo consumo ha crecido de manera exponencial en los últimos años, según surge de informes que se han presentado en estos días y que estamos analizando con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas. El estudio que se presentó la semana pasada, Olivera, mostró que el consumo de drogas en fiestas electrónicas es alto. De las 28 muestras que se estudió, 82% dio positivo con cocaína. Uh-huh. ¿Qué conclusión hay que sacar? Bueno, justamente una de las cuestiones que decíamos asociadas a los riesgos, el policonsumo, ¿no? La combinación de distintas sustancias que justamente lo que hace es generar cuadros mucho más complejos en términos de los efectos que puede generar para la salud a cortísimo plazo, es decir, por las intoxicaciones que puede haber en la propia fiesta, pero también a mediano plazo. ¿Cómo se controla este tipo de fiestas? Lo pregunto porque el consumo no está prohibido, no, pero el tráfico sí. Y es un hecho que mucha gente utiliza estas fiestas para vender, para comercializar este tipo de sustancias. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos una estrategia de coordinación entre distintas instituciones que tiene varias facetas o varias áreas de trabajo. Una de ellas es la fiscalización. O sea, nosotros entendemos que el Estado tiene... esto es claro por la normativa, nos corresponde un rol de fiscalización de distintos aspectos y acá es donde combinamos la participación, por ejemplo, del INAU en todo lo que tiene que ver con el acceso y la eventual dispensación de bebidas alcohólicas u otras sustancias a menores de edad, de la Administración de Servicios Sanitarios del Estado para tener un acceso fluido a lo que es asistencia médica que tiene que existir, y las intendencias en lo que refiere a todo el contralor de eventos públicos y a las condiciones en las que se desarrollan estos eventos desde el punto de vista del acceso a espacios, a salidas bien iluminadas, la diferenciación de espacios. Hay varias prácticas que hacen a lo que los gestores de eventos y los productores de eventos obligatoriamente tienen que hacer, y ahí es muy importante fiscalizar bien y fiscalizar de forma coordinada entre los distintos organismos públicos. Y eso lo estamos haciendo, ¿no? Es decir, en vez de que cada organismo salga por su lado a ver solamente la parte que le toca, lo que hacemos es potenciar el efecto fiscalizador compartiendo información y haciendo operativos coordinados. Pero además hay una serie de prácticas que hacen a la producción de eventos, de fiestas y particularmente de eventos masivos, que pueden generar un valor agregado en términos de cuidado de las personas. Y muchas de esas acciones, en las cuales ahora podemos comentar, nosotros las promovemos, si se quiere, una especie de sello de calidad, que es este sello evento cuidado, que incorpora que se dispongan de buenas zonas de descanso, es decir, que las fiestas tengan lugares donde los usuarios, los participantes de la fiesta puedan replegarse, salir de la zona de más altos decibeles y de estimulaciones y de luces y poder descansar. Esto es importante, que haya un correcto acceso al agua potable,
que sobre todo porque las drogas de síntesis generan episodios de deshidratación, es muy importante que haya un buen acceso al agua potable. El buen acceso incluye que el agua esté disponible de manera gratuita o a precios razonables, porque a veces aparece la polémica por el precio al que se vende el agua en esas fiestas. Sin duda, nosotros entendemos que sería importante ir a algún tipo de regulación que no permita que se venda el agua a precios que resultan muy inapropiados, ¿no? Que resultan en algunos casos inaccesibles. Si uno, además estamos hablando de eventos muy largos, que comienzan muy temprano y que terminan muy tarde. Entonces, pueden las personas quedarse efectivamente sin dinero para seguir comprando agua, y es importante poder ofrecerla de forma gratuita. En estos espacios que nosotros denominamos carpas de achique, porque en esto de la comunicación es bien importante tener una comunicación empática con los usuarios y habilitante, nosotros en esas carpas, en esos puntos de descanso, puntos de achique, disponemos de agua potable gratuita para los casos que sea necesario y que nadie se quede sin poder acceder al agua. Y además, otra práctica que estimulamos es que los planos de distribución de los espacios estén muy visibles para las personas, que las personas sepan dónde encontrar, si lo necesitan, espacios de descanso, de salida, de poder salir rápidamente del evento, y de atención médica, porque también coordinamos esto en toda una línea promocional, pero nosotros entendemos que para eventos importantes cuando la participación supera y se transforman en eventos de más de 1000 personas, deberíamos ir hacia mecanismos de regulación que contemplen estas, que por ahora son buenas prácticas, pero que entendemos que deberían ser cada vez más obligatorias, ¿no? Contamos con una muy buena disposición del sector privado, porque cada vez más son las empresas y los productores de eventos que se acercan de forma voluntaria para que en los eventos que van a llevar adelante existan medidas de cuidado. Lo toman como un valor agregado, y los usuarios de la fiesta, las personas que asisten a las fiestas, también se ha generado una buena cultura de reclamar por estos espacios y de vincularse con quienes trabajan allí. Sí, hace poco hubo una fiesta de La Terraza que resultó particularmente polémica, porque por iniciativa de los organizadores se instaló un laboratorio para analizar el contenido de las pastillas que habían llevado o que tenían en su poder los asistentes. Eso fue en el mes de julio. Lo hicieron en coordinación con Proderechos, que son activistas que desde 2006 trabajan en política de drogas, y Energy Control, un programa de una organización española. Resultó controvertido este sistema. Incluso el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, lo cuestionó. Dijo: lo que se ha hecho está mal. Si bien el consumo no está prohibido, sí su venta y distribución, por lo tanto no corresponde que un laboratorio analice la calidad del producto. ¿Qué pasó entonces con esta línea de trabajo? Bueno, en un evento, como tú bien definiste, que sucedió, generó una gran polémica. No es la línea de trabajo que está proponiendo el gobierno, es otra. Nosotros no desarrollamos en ningún caso en estos dispositivos de cuidado un testeo de sustancia in situ. Sí tenemos, como ya estuvimos repasando... El testeo era para que, teóricamente, la persona, antes de consumir la pastilla, tuviera un informe sobre qué contenía. Exacto. Lo que se proponía en un dispositivo de ese tipo es que la persona pudiera conocer si había un riesgo inminente para su salud. El tema que el límite allí entre avalar y promover el consumo y generar un dispositivo de reducción de riesgos y daños es muy delicado. Entonces, a veces el mensaje que se puede estar dando con un dispositivo de este tipo puede ser complejo, ¿no? Así que entonces esa política, ese tipo de recursos, la Junta Nacional de Drogas no lo avala. No es que no lo avale, porque no nos corresponde a nosotros, no tenemos competencia para avalarlo o para prohibirlo. No es la forma de trabajo que estamos llevando adelante, que es esta otra que estaba contando, con operadores sociosanitarios, con información oportuna y con muy buena accesibilidad a un dispositivo de emergencias médicas para los casos que fuera necesario, para poder actuar a tiempo y que no nos pase aquí en Uruguay
triste episodio que tú relatabas que sí pasó en Argentina. Los operadores sociosanitarios son los que algunas crónicas de prensa han definido como socorristas. Bueno, sí, aparecieron como socorristas, no es de la manera que nosotros lo definimos, es decir, son personas que trabajan en muchos casos de forma voluntaria en la política de drogas, otros no, otros son parte del staff, digamos, del equipo de la Junta Nacional de Drogas, que están justamente disponibles para atender situaciones. Esto quiere decir que son personas jóvenes que no tienen un rol, si se quiere, de contralor o de fiscalización, sino que están disponibles para desarrollar escucha y atención en lo que hace a la gestión de riesgos y daños en ese momento en particular, ¿no? Lo pregunto porque en esa nota se describía que uno de estos socorristas recorre la fiesta y va observando a ver cuándo es que encuentra algún joven, algún asistente que esté ya en un momento complicado y entonces, bueno, opta por asesorarlo. Bueno, eso se puede haber realizado en algún caso, no es una práctica sistemática. Nosotros lo que hacemos es un buen plano del predio de la fiesta, que todos los usuarios lo puedan tener, todos los participantes de la fiesta puedan tener ese plano y saber en qué lugares para su uso personal o para poder acompañar a un par, a un amigo, es donde está ubicado el dispositivo sociosanitario, la ambulancia y la atención médica. Ya sobre el final de esta entrevista con Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, retomo un editorial del mes de julio aquí en Perspectiva. A partir de la información de que la Junta Nacional de Drogas había organizado algunas intervenciones de información y sensibilización en algunas fiestas electrónicas, donde se habían repartido folletos sobre los efectos de las drogas de síntesis, yo decía, me parece que es muy poco. Creo que esta agencia del Estado y sobre todo los organismos especializados en la educación deben tener un papel mucho más activo. El Frente Amplio dio un paso muy audaz cuando en el gobierno de José Mujica se impulsó la regulación del mercado de la marihuana. Ahora tiene el deber de ser igual de audaz en estar a la vanguardia también en materia de prevención. La reducción de riesgos debe ser parte de esa estrategia, sí, pero sobre todo debe escucharse fuerte y claro el mensaje principal. El mensaje de que la mejor forma de evitar el daño es no consumir. Usted escuchó ese editorial. ¿Qué dice sobre este planteo? Bueno, es un planteo que nos interpela, que es un planteo inteligente, nos parece muy razonable. Es de alguna manera el discurso que el gobierno lleva adelante, es el mensaje que se transmite. Todos hemos escuchado al presidente de la República abordar este tema. Estamos trabajando fuertemente, por ejemplo, con la ANEP, tanto a nivel de primaria como de secundaria, para instalar como contenido la prevención en el uso problemático de sustancias, de todas las sustancias, incluyendo el alcohol, que es la de mayor prevalencia y de mayor uso problemático en nuestro país, a pesar de que es legal y está muy integrada a la vida social. Bueno, pero justamente con el alcohol se es muy firme. Se es mucho más firme, sin duda, con el tabaco, ¿no? Al punto de que se han llevado adelante políticas directamente agresivas, en consonancia con la Organización Mundial de la Salud, pero muy fuertes, ¿no? Con las advertencias en las cajillas, con las fotografías, los pictogramas de los efectos que produce el consumo de tabaco. Da la impresión de que con las drogas falta llegar a esos puntos, a esos límites. El tema también es que a veces los discursos centrados en el no y los discursos centrados en la prohibición no tienen los efectos deseados a veces a los públicos a los que queremos llegar. Es más, a veces provocan la reacción contraria de explorar eso que es prohibido, eso que el mundo adulto o las instituciones dicen que no, de generar. Nosotros partimos de una estrategia comunicacional que se basa en la idea de que todo consumo de drogas tiene riesgos, y es importante conocer esos riesgos, pero esos riesgos no pueden ser ni minimizados ni maximizados al punto de atemorizar con cuestiones que no existen. No, hay que colocar el énfasis en información de calidad, por eso estuvimos desarrollando estos eventos que hacen a generar conocimiento científico serio para saber de qué hablamos cuando hablamos de drogas en general, pero también drogas de síntesis en particular, y trabajamos con información a partir de redes sociales, de nuestro sitio web, de folletería que se distribuye, de imágenes que se colocan en los predios de fiestas y otros eventos, digamos, y particularmente en el sistema educativo. Creemos que justamente comunicando bien
comunicando de forma responsable y seria, vamos a poder instalar esta idea que todo consumo de drogas tiene riesgos y que hay una parte en la gestión de los riesgos que es muy importante que realicen cada una de las personas y que se instale como tema de conversación en las familias, que se instale como tema de conversación en los grupos de padres y eventualmente en las instituciones. ¿Pero está previsto intensificar de alguna manera esa línea de trabajo? Sí, está previsto. Particularmente estamos trabajando en el diseño de una campaña que va a llegar a medios masivos y que tiene como idea central que el consumo de sustancias puede ser nocivo para la salud y que es importante estar muy bien informado al respecto. Bueno, entonces retomaremos el tema en una próxima entrevista, supongo. Bueno, cómo no. En Perspectiva, da que hablar. Diego Olivera, licenciado en Trabajo Social por la Universidad de la República, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Ya volvemos. Viene la mesa de este martes en Perspectiva. Hoy una mesa Dylan.